la sorpresa cuando miras un poco el recorrido de la vida de Rosa, que es su vida y son sus libros. Realmente se puede decir que es una vida para escribirla, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente, ¿no? Me gusta mucho Bruna Husky, tú sabes que es una de mis favoritas, uno de mis personajes favoritos, y yo creo que es uno de los personajes favoritos de muchos de los lectores y lectoras de Rosa Montero. Y en este último libro, Animales difíciles, Bruna Husky aprende a escribir. Bueno, se pone a escribir, sí. Se pone a escribir. Es tremendo, ¿no? Es que, bueno, lo primero, has dicho una cosa antes muy interesante, ¿no? Lo de que mi vida son los libros, y eso lo dije creo que en el peligro de estar cuerda. Yo decía, cuento mi vida cuando miro hacia atrás por los libros, por los novios y los libros. Decía en la loca de la casa decía eso, ¿no? Y es verdad, los libros son la vida, ¿no? Pero Bruna Husky es de todos los personajes que he hecho el que más me gusta, el que siento más cercano, ¿no? Ya el que más me gusta. Hay otros personajes que amo mucho, como por ejemplo Raluca de La Buena Suerte, pero yo no soy Raluca en absoluto, la amo porque me sorprende, me fascina, es una fuerza de la naturaleza, me parece mágica y maravillosa, nunca sería capaz yo de ser ella. Pero con Bruna me pasa todo lo contrario, que me siento muy cercana. Y entonces toda la vida he dicho, desde que está saliendo Bruna, que ya lleva pues 14 años o 15 años en la calle, y yo antes empecé como a pensarla y a escribirla en 2007-2008, pues siempre he dicho que muy en el fondo era el personaje que se acercaba más a mí. Muy en el fondo porque es una tecnohumana, es un clon humano, madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos, es como una oveja Dolly súper potenciada. Entonces es un clon humano, pero es una tecnohumana de esos clones que manipulan los ingenieros, una tecnohumana de combate. Entonces es una tiarrona de 2 metros, ¿verdad? Que además está potenciada para el combate, pega un revés y te tira a media cuadra, ¿no? Y claro, pues eso yo no soy. Eso claramente pues no. Entonces por eso decía que me sentía muy cercana a ella en el fondo, ¿no? Y entonces ahora cuando he escrito esta novela, la última de Bruna Husky, ya ha salido a la calle, pues los amigos la han empezado a leer y se han tronchado de risa. Se han tronchado de risa y han venido a decirme, bueno, ya te vale, ¿no? Porque ahora ya la has hecho exactamente como tú. Porque resulta que a la pobre Bruna en el último libro, en el tercero, el anterior libro, pues resulta que al final del libro, por razones, porque está a punto de morir, entonces la única manera de salvarse es entrando en un experimento que hace que le traspasan sus memorias y su dotación emocional y tal a otro cuerpo de otro clon humano. Pero este cuerpo no es de un tecnohumano de combate, sino de cálculo, y entonces es una birria de cuerpo. Es pequeñita, debilucha y tal, ¿no? Entonces la pobre la meten ahí, ¿verdad? Y claro, las novelas se escriben, tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, Lola, se escriben en la oscuridad, caminas en la oscuridad. No sabes lo que estás escribiendo, porque las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Entonces, de la misma manera que tú no controlas los sueños, no controlas las historias que escribes, ¿no? Entonces yo, esto que es evidente, no me había dado cuenta. Entonces, escribo la novela, la publico, la saco, y llegan mis amigos, me dicen esto y yo me caigo del guindo, ¿no? Me dicen, es que la has hecho exactamente igual que tú. Y yo digo, coño, pues es verdad, porque es que además en un momento de la novela dice ella, ahora mido 1,60, que es lo que mido yo. Exactamente, podía haber puesto uno más, otro, no, lo que mido yo. Y encima la pongo a escribir. O sea, en esta novela, que es la última, hay capítulos que Bruna habla en primera persona, porque está escribiendo un diario que le han aconsejado que escriba, pues para intentar solventar el terrible conflicto de identidad que tiene. Porque claro, esta novela, uno de los temas esenciales de esta novela es la identidad. ¿Quién eres? ¿Qué somos? ¿No? ¿Cómo dependemos de la mirada de los otros? ¿Cómo nos miran los otros? Y hemos cambiado el cuerpo total y absolutamente, ¿no? Y entonces, pues para poder intentar solventar ese conflicto le dicen que escriba un diario. Y claro, entonces ella escribe y dice cosas sobre la escritura que digo yo. O sea, que ya es completamente la he
convertido efectivamente en mí total y absolutamente, ¿no? Es un clon de Rosa Montero. Bueno, pero es que además es un clon de verdad de Rosa Montero. Es un clon de Eso Rosa lo Montero. descubrí también. Esto estoy haciendo un spoiler de la tercera, lamento muchísimo, que además es una novela que de las cuatro, la que más me gusta es esta y la segunda que más me gusta es la tercera. Entonces, pues estoy haciendo un spoiler, pero es que en la tercera, de repente, también descubrí, yo junto con Bruna Husky, en un momento determinado se entera de que viene del material genético epitelial de una escritora del siglo XX, ahora completamente olvidada y tal, y no sé qué, Rosa Montero. Y claro, cuando Bruna se entera de eso, y yo me enteré, dije, claro, lógico, todo tiene sentido. Así que Bruna viene de mis células epiteliales. Bueno, esto ya en la página 22 lo dice así, Bruna Husky, dice 9 años, 1 mes y 12 días. Consigno, me llamo Bruna Husky y soy tecnohumana. O eso creo, la primera duda. Sí. De lo que no estoy del todo segura es de si soy Bruna Husky, pero mi naturaleza es tecno, es indudable. Es decir, Rosa, Bruna, dudas de tu naturaleza humana, no de tu naturaleza tecnológica. Claro, bueno, ella sabe que ha nacido de un tanque de acero, o sea, en ese sentido es tecno, sabe que ha nacido de ahí, eso no es indudable, pero no sabe quién es, ¿no? Entonces no sabe si es Bruna Husky, no sabe quién es realmente, ¿no? Y la identidad es uno de los grandes temas de mis novelas, de todas, pero nunca he llegado a tanto, a escudriñarlo tanto como en esta, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandísimos temas del ser humano, ¿no? La identidad, porque en realidad hay mucha gente que yo creo que se muere sin llegar a saber qué es lo que desea en la vida y qué son, ¿verdad? Quién es más o menos. No digo ya llegar a saber del todo quién eres, porque somos tantos dentro de nosotros y es tan cambiante y tan mudable que es difícil, ¿no? Pero tener una idea aproximada o por lo menos armónica, porque yo conozco a gente que dicen una cosa, piensan otra cosa, hacen otra cosa y sienten otra cosa, ¿no? Entonces tienen ahí un caos, ¿no? Y normalmente la mayor parte de nosotros empezamos la vida intentando ser lo que nuestros padres quieren que seamos, ¿no? La mirada de los otros nos conforma y sobre todo, si las cosas son normales en tu vida, la mirada materna y paterna, ¿no? O todavía más patético, intentamos ser lo que creemos que nuestros padres quieren para nosotros, que a lo mejor no es verdad, o sea, a lo mejor es un puro invento, ¿no? Y mucha gente yo creo que se queda en esa fase y se arruina la vida, o sea, no llega a saber verdaderamente qué es lo que quiere, quién es de verdad, ¿no? Entonces, dependemos de la mirada de los otros. Hay un escritor que me encanta, que es Juan Villoro, mexicano, que me contó, muy amigo, me contó un día una costumbre absolutamente cruel que tienen en una comarca de México, que se llama la costumbre de los plantados, y que consiste en que todo el pueblo se pone de acuerdo para tomarle el pelo a un vecino. Entonces, todo el mundo en el pueblo le empiezan a decir al vecino: oye, Manuel, hay que ver qué valiente eres, es que eres tan valiente, es que eres temerario, es que es increíble, qué sangre fría. Y además hay que ver qué atlético eres, porque pareces un tirillas, ¿no? Con esas piernecitas y tal, pero en realidad eres muy atlético y tal. O sea, bueno, en realidad, Manuel, tú eres el único, eres tan valiente y tan atlético que eres el único de toda la comarca capaz de tirarte de cabeza al cenote espantoso este que hay aquí al lado. Y el pobre Manuel termina tirándose al cenote de cabeza, porque le han plantado una identidad. Y esto que parece muy cruel, pero por otro lado como un chiste, es que indica una realidad absoluta. Somos lo que nos miran, somos la respuesta a lo que tenemos alrededor, y eso está más que estudiado. Y por eso ahora todavía estamos en un momento más complicado, yo creo, con respecto a la identidad, porque vivimos en un mundo con muchas amenazas, en donde la gente se siente muy asustada, muy perdida, que controla muy poco su vida, que necesita, por lo tanto, más cobijo. Al mismo tiempo son sociedades muy desarraigadas, muy rotas, y luego hay un guirigay espantoso de imágenes completamente enloquecedor a través de las redes, con lo cual la gente está perdidísima.
pero perdidísimas, que no saben quiénes son de ninguna de las maneras, ¿no? Y eso es un dolor, yo creo que más que nunca, más álgido que nunca, ¿no? Y hay conté, ¿no? Que había una economista que se llama Nasrin Hertz, que es una economista norteamericana que sacó en 2020 un libro que se llama The Lonely Century, el siglo solitario. Entonces contaba para este libro interrogó, entrevistó a los grupos estos ultras norteamericanos, los que un año después asaltarían el Congreso. Y entonces les preguntaba a esta gente qué era lo que más les gustaba de su militancia con estos grupos de salvajes extremistas, y la gente contestaba, los tíos contestaban que la fraternidad, el sentido de fraternidad, es decir, pertenecer efectivamente a un grupo, tener una identidad, ser mirado, ser reconocido, ¿no? Porque además estos grupos extremistas te dan la identidad por la vía rápida, te dan la identidad a base de odiar a alguien. Tú eres, ¿quién eres? El contrario que ese o que esos, ¿no? Entonces esto pues nos lleva un poquito a la catástrofe, ¿no? Entonces habla un poco de todo eso. Sí, yo creo que esta serie de novelas que tienen como protagonista Bruna Husky, al final la sensación, y me lo dirás tú, Rosa, es una reflexión sobre lo difícil que es asumir el tiempo que nos queda. Bueno, eso de entrada, claro, eso lo primero, por eso me siento tan cómplice con ella, porque claro, lo que pasa es que la inmensa mayoría de los mortales vivís, la inmensa mayoría de vosotros, como si no os fuerais a morir nunca, la verdad. Entonces, menos un puñadito de neuróticos profundos, como Woody Allen y como yo, y como otra gente. Viggo Mortensen, por ejemplo, que no le conozco, pero leí una entrevista de Viggo Mortensen y decía el pobre: todos los días pienso en la muerte. Yo dije, este es de los míos. Y bueno, pues entonces yo desde que era muy pequeña pienso en la muerte, ¿sí? Entonces, pues esto esto conlleva ciertas angustias, una cuota de angustias, evidentemente. Yo he tenido ataques de pánico desde los 16 hasta los 30 años y están relacionados con el miedo a la muerte, aunque mientras lo tienes no lo sabes y tal, ¿no? Pero por otro lado me parece bien, porque es pagar un precio, pero todo lo importante tiene un precio, y lo que te da esa conciencia álgida de la muerte es una conciencia álgida de la vida, ¿no? La sensación plena de estar viviendo, ¿no? Cantaba John Lennon, ya os acordaréis, en la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa. Y yo verdaderamente, pues, a mí me pasa eso poco. Algunas veces me pasa que me embrutezco y me atonto, ¿no? Pero normalmente tengo la clara conciencia y la clara noción de estar viviendo y de que eso es un lujo, ¿no? Y de que es un verdadero lujo que razonablemente no nos vayamos a morir hoy, ninguno de los que estamos aquí. Eso es un lujazo. Entonces, disfrutarlo, ¿no? Sí. Y yo tengo esa conciencia. La pagas con el miedo a la muerte. A veces me preguntan los entrevistadores y tal, ¿por qué hablas siempre tanto de la muerte? Y a mí me da la risa, es que se puede hablar de otra cosa. No hay otra cosa. Es lo esencial, ¿no? Es lo esencial. El amor y la muerte. Sí, la muerte, lo esencial. Y luego a partir de ahí inventamos todo, o sea, todo lo demás. Está el amor, está, el arte, está la belleza, está todo. Netflix. El miedo, está el miedo, ¿no? Miedo. Sí, el miedo es un aviso. El miedo es una herramienta de supervivencia maravillosa. Sabéis que hay un síndrome que ahora no recuerdo cómo se llama, escribí un artículo una vez, que es raro, pero no tan raro. Existe gente que no tiene miedo. Entonces tienen dañada una parte del cerebro y no tienen miedo. Y esta gente no suele llegar a adultos, o sea, se mueren jovencísimos, como antes de los 20 años, porque el miedo te avisa y te libra de cosas. Y si no tienes el miedo, lo que pasa es que cuando el miedo se convierte en pánico y se convierte ya en algo que atrapa, ya no deja de ser un aviso, sino que empieza a ser un tirano, ahí ya te destruye, el miedo te destruye. Bruna es muy humana, sumamente humana. Tiene miedo a la muerte, cuenta cada día los años, los meses, los minutos y los segundos casi que le quedan, sí, ¿no? Claro, sí.
Bueno, yo también he hecho cuentas y seguro que aquí hay algún contador. Afortunadamente, como no sé cuándo me voy a morir, menos mal, pues no hago cuentas como hace ella descontando del día de su muerte. Pero yo siempre he sido una dobladora, ¿no? Entonces, con 10 años doblaba y decía 20 años, bien. Con 15 años doblaba 30 años, bien. Con 20 años decía, doblaba 40, bueno, ya. Y ya comprenderéis que llevo siglos sin doblar, ¿no? Porque ya me he salido del cementerio desde hace siglos, ya. Doblando. Lo último que ya puedes doblar con cierta dignidad, yo creo que son 35. Más allá ya empieza a ser vertiginoso, ¿no? Ahí me planté, creo que los 35 me planté y dejé de doblar. Bruna no quiere hacerse mayor porque no quiere morir y sobre todo detesta a un cuerpo y añora a otro cuerpo. Esto también es muy interesante, claro, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que me han enseñado desde que he sacado el libro, que lo acabo de sacar, otra cosa que he aprendido, porque no sabes lo que escribes, pues lo he aprendido por una crítica en Infobae y por algunas cosas en Argentina y por algunas cosas que me han dicho algunos amigos, ¿no? Que también esta historia de cambiar de cuerpo a un cuerpo mucho más débil y que ella añora durante toda la novela, está echando de menos casi toda la novela, al final ya se reconcilia con él. Pero muy al final. Bueno, sí, joder, claro. Le lleva el libro le lleva el libro a aprender, pero al final pasa al lado de unos replicantes de combate y dice, hay que ver qué torpes, qué bordes, qué brutos, ¿no? O sea, que más no le gustan nada, ¿no? Antes los echaba de... Luego al final no le gusta nada. Bueno, pues entonces me han contado que claro, que también es una metáfora o es una representación de la vejez. Y es verdad, y no me daba cuenta, pero es cierto, o sea, también es ese paso, la vejez que es el secuestro de tu cuerpo, ¿no? Porque decía Oscar Wilde que lo malo no es envejecer, lo malo es que no se envejece. Es decir, que por dentro seguimos teniendo la misma edad de jóvenes y por fuera el cuerpo se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, pues es como un secuestro, ¿no? Un cuerpo que antes era más o menos... bueno, pues aliado y que luego empieza a convertirse en un extraño, ¿no? Y un cuerpo mucho más débil que el anterior y tal. Así que sí, muy interesante porque efectivamente está eso, pero yo no sabía que lo había escrito. Bruna añora ese cuerpo atlético, esa fuerza como rep de combate y rara vez se siente feliz por ser una rep de cálculo, aunque ella misma ni sabe de dónde vienen las cosas. Ahora cuando te estoy escuchando hablar, cuando escuchas hablar a Rosa Montero, realmente es como si fuera una rep de cálculo, ¿no? Porque tiene primeramente una memoria fabulosa, una cabeza que funciona a un ritmo vertiginoso, su interés por la ciencia, por la historia, por la sociología, por la antropología, por la vida en definitiva, está llena de datos, Que tengo que apuntar porque si no, no me acuerdo. No, o sea, no lo creo. Mi vida no sí, la vivo llena de cuadernitos donde tengo todo apuntado. De verdad. Pero sí, me interesa todo, la curiosidad universal. La curiosidad universal. Sí. Y en este último capítulo, esperemos que no sea el último, ¿no? Esperemos que no sea la última entrega. Sí, va a ser la última, sí. Nunca digas eso. Mira, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo no sabía que iba a ser la última y no sabía cuántos libros iba a hacer. Lo único que quería era hacer una novela, un mundo más bien, un mundo propio y con personajes estables que yo pudiera visitar ese mundo y vivirme ahí todas las veces que quisiera. Por eso además los libros de Bruna se pueden leer por separado, se pueden leer solo uno y da igual, ¿no? Entonces cuando empecé a escribir este cuarto ni siquiera sabía que iba a ser el último, pero luego resulta que claro, me puse a ello y primero la intriga, porque claro, Bruna es detective, entonces en todos también hay una intriga, una investigación. La intriga de la primero es la más angustiosa, la más oscura, porque es un peligro real para nosotros de nuestro mundo real así como en los otros pues eran cosas pues un poco más lejanas, en este no, así que esa ya es complicado eso, pero es que encima en esta novela le pongo a la pobre el doble trabajo de tener que meterse en su identidad, con lo cual es una novela tremendamente épica. Entonces cuando vi que iba a tener esa doble vertiente y tal, y vi en lo que se estaba convirtiendo el libro, pues tuve clarísimo que no iba a ser capaz de escribir otro libro de Bruna que tuviera esa envergadura.
O sea, que iba a tener que hacer un libro más de Bruna. Y no me parece que haya que hacer un libro más de Bruna. O sea, si no va a ser mejor, si no aspiras por lo menos a que sea mejor. O sea, que a lo mejor luego no te sale mejor, pero si no tienes la ambición de que sea mejor, y yo he sentido claramente que no voy a conseguir hacer un libro con más ambición que esta, porque era muy difícil, ¿no? Entonces, pues mejor terminarlo así. Además la dejo muy bien colocada. Termina todo, cierra muy armónicamente, es un final muy consolador. Tiene el consuelo. Sí. Recibe Bruna el consuelo y parece que llega a tener esa tranquilidad que no ha tenido nunca. Exacto, y que me la da, me la infunde. De alguna manera este final a mí me consuela también en una novela que es muy crepuscular y que habla de cosas que son miedos que vivimos todos, de reales. Pues de repente en el final sentí yo al escribirlo como una especie de liberación, verdaderamente. Es una serenidad y un alivio, ¿no? Verdaderamente. O sea que... Esta es la cuarta novela y dice Rosa que es la final. Bueno, vamos a ver si no hay un epílogo. Bueno, lo que me dijo un amigo, me dijo, si la echas mucho de menos, porque pena me da, ¿eh? Sí. O sea, pena me da dejarla, eso sí. Pero me dijo un amigo y me dio mucho aliento y mucho alivio, me dijo, siempre puedes hacer un libro de cuentos del mundo de Bruna. En cuanto que me lo dijo, es que se me puso la cabeza a 100. Dije, ay, qué 100. Porque, por ejemplo, puede hacer un cuento Bruna al principio, cuando era replicante de combate y tal. Pues al principio tienen que dar 2 años de milicia a la empresa, que les 2 años gratis, tienen que trabajar a la empresa que les ha construido. Y entonces en las Brunas se habla de ese pasado de Bruna que era milicia, o sea, un cuerpo de choque militar en los planetas mineros, exoplanetas mineros. Si se cuenta, no se cuenta en detalle, pero se dice que fue una época dura y tal, y dije, uy, un cuento de los exoplanetas mineros y de la milicia de Bruna, seguro, ese cae. Y luego un cuento protagonizado por Bartolo, que es Bartolo es el bubi de Bruna Husky, Exacto. Que es lo que yo he soñado durante toda mi vida, que por fin un animal me hablaba, me iba a hablar, o por fin Exacto. iba a entender el lenguaje de un animal. Exacto. Que lo tienen. Pero digo, un día va a haber una máquina, por favor ponlo en alguna novela, una máquina, igual que está el Google Translator. Ya está. Ya está. Mira, esto de verdad, pues te puedes meter en internet, se hizo un estudio en el Niels Bohr, me parece en el Instituto Niels Bohr y tal, o sea, un sitio, con una poli. Y se hizo un estudio de solo 6 meses y se demostró que a una border collie de 2 años le pudieron enseñar en 6 meses 500 palabras. 500 palabras. Y dijeron además los investigadores que no era el tope, sino que se les había acabado el dinero. El dinero era para 6 meses y ya está. 500 palabras, o sea que sin duda no tienen aparato fonador, claro, pero sin duda conceptual y tal. Vale, entonces, ahora si entráis en internet, hay muchísimos. Hay unos botones con palabras en el suelo que les puedes enseñar. Y los botones pisa el botón el perro y dice, no, comida, salir, parque, no sé qué. Y ahí en internet hay montones de conversaciones con perros, alucinantes. De verdad, alucinantes. Pues yo quiero un bubi. Sí, bueno, el bubi no necesitaba los botones. El bubi es una mascota alienígena. Y entonces habla, dice, y claro, hay unos expertos ahí, etólogos en el mundo de Bruna, que dicen que es como un loro y que no sabe lo que está diciendo, pero hay otros que sostienen que sí sabe lo que está diciendo, y yo creo que estos tienen razón. Claro que sabe lo que está diciendo. O sea, es muy limitado, pero no sabe lo que está diciendo. Muy bien, sí, Bartolo bueno, Bartolo bonito. Y más cosas. Bartolo comer, Bartolo solito. Bartolo solito. Sí. Todo es muy, muy creíble. Sí. Es muy interesante, claro, tener ya la perspectiva de las 4 novelas de Bruna, ¿no? Desde Lágrimas en la lluvia, que salió en el 2011, El peso del corazón, que me parece que es del año 15, Los tiempos del odio, del 18, y finalmente Estos animales difíciles, del 2025. En todas las portadas, si os fijáis, las portadas son muy importantes. Podría parecer que una portada de un libro es algo para que quede bonito, que resultó, no, pero las portadas normalmente siempre tienen claves acerca de los libros, ¿no? Y en estas portadas de esta serie de Bruna Husky
son muy interesantes porque hay toda una serie de símbolos que nos ayudan a entender un poco el porqué, ¿no? de estas novelas. Hay una línea negra que es un tatuaje que tiene Bruna Husky, que la recorre toda la cara, todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, sí. ¿Por la espalda también? Sí, pasa por un pie, por una pierna, le da la vuelta y como tiene la cabeza pelada, por toda la cabeza. Sí, sí. Hace poco, un rodaje. Hace poco Rosa fue a algún sitio, no sé dónde fue, y la tatuaron, la pintaron esa línea por la cara y mandó una fotografía así a un grupo de amigos y amigas. Sí. Y yo me quedé impresionada, por eso pensé que realmente teníamos ya a Bruna Husky entre nosotros, ¿no? Entonces, todos los libros tienen esa línea negra que atraviesa, que es significativa de ser un tecnohumano, ¿no? Bueno, no, los tecnohumanos de combate se hacen muchos tatuajes, la milicia, ¿sabes? Entonces ellas son gente además que disfruta dando miedo, puesto que son ciudadanos de segunda y tal, como ella dice en las primeras, pues si no me quieren, por lo menos que me teman, ¿no? Entonces, pues ese tipo de tatuajes pues aumenta este tatuaje lo escogió ella, ¿no? Indirectamente los demás no tienen eso de tatuaje. Con la desaparición, con el calentamiento global, con el calentamiento climático y con la extinción de los osos polares. Sí, de las especies. Sí, es decir, el siguiente, en el peso del corazón, creo recordar que hay un tigre. Un tigre de Bengala en la portada también, ¿no? Y también se explica adentro, o sea, tiene un sentido el tigre de Bengala, ¿no? El tigre de Bengala. En la tercera, Los tiempos del odio, hay un cuervo. Pero es un cuervo cyborg. Es un cuervo cyborg. Sí, es un cuervo que es mitad animal y mitad cyborg, porque es mitad máquina, tiene un ojo. El ojo es como un diafragma, el ojo del cuervo en la portada, sí. Y en el que hoy presentamos Animales difíciles está Hamlet. Bueno, está el ser humano. Es que claro, a veces me han preguntado en estos días desde que ha salido el libro, ay, ¿y por qué no has puesto un animal en esta portada? Y he dicho que no lo he puesto. Estamos nosotros, ¿eh? ¿Quiénes son los animales difíciles? ¿Quiénes son? Nosotros, somos nosotros, claro. Entonces es una portada maravillosa de unas chicas de la editorial, dentro, no me acuerdo ahora cómo se llaman, dentro les doy el crédito. Y me parece, claro, tan shakespeariana, tan hamletiana, tan eso, ser o no ser, que volvemos a la identidad, pero ¿ser qué? Esa es la cuestión. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sí, ¿Qué somos? ¿Y qué vamos a ser en el futuro? Porque estamos en una frontera absoluta. Vamos. En este libro, Bruna Husky recuerda la acción de la novela, se retrotrae en ocasiones al año 2023 y 2018 y 2019. Sí. Es decir, tú estás leyendo un libro de ciencia ficción y de repente inmediatamente te colocas como en el presente, ¿no? Te hace reflexionar. Bueno, pues no, porque digo datos de esta época y digo datos también por ejemplo, del futurismo anteriores. Hablo del futurismo de Marinetti, porque mucho de lo que hay ahora, los hiperpartidarios de la inteligencia artificial, como Ray Kurzweil, que ahora va a sacar un nuevo libro, pues es que los lees y son demenciales. Suenan exactamente igual que el manifiesto futurista de Marinetti, de verdad, exactamente igual han pasado. Y os recuerdo que que el futurismo terminó formando parte del fascismo de Mussolini, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos hiper partidarios de la inteligencia artificial dicen que la inteligencia artificial, sin dar además ninguna manera, ninguna explicación de cómo vamos a controlar esa superinteligencia, pero dicen que esa superinteligencia que va a liberar al ser humano, ¿no? Que es lo que decían los futuristas, ¿no? De la tecnología. Y que entonces que no vamos a trabajar, vamos a ser como huríes, ¿no? Mantenidas por la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial va a arreglar lo del cambio climático y que la inteligencia artificial va a acabar con la muerte y que nos va a hacer eternos. Y lo dicen seriamente, y lo dice gente que no es, o sea, es gente que es, por ejemplo, este es ingeniero informático, ¿no? Ray Kurzweil. Pero lo que pasa es que los científicos a veces se les va la pinza mucho. O sea, yo soy muy amante de la ciencia, pero vamos,
Oppenheimer, ¿no? La película, si la visteis, nos hace recordar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cegueras, ¿no? De cegueras parciales. Porque la gente, hay científicos que siguen y siguen y siguen y siguen un camino que es súper peligroso, primero por el afán del descubrimiento, que eso es tan humano. Segundo, y más importante, ¿verdad?, por el narcisismo de ser tú el que lo descubre, ¿no? Por el egocentrismo de ser tú el que lo descubre. Os recuerdo que en Oppenheimer, ahí estaban las mejores mentes, como gente a la que yo admiro muchísimo, como Feldman, por ejemplo, y tal, ¿no? Y ahí metidos en sacar la bomba, no solo sin tener en cuenta las consecuencias de una bomba semejante, que eso ya es lo de menos, porque ahí puedes empezar a hablar la guerra, no sé qué, vale, sino que se pensaba que a lo mejor al hacer la prueba iba a incendiarse la atmósfera. Y a pesar de eso la hicieron. Y eso era simplemente prueba y error. O sea, no había más. Y si llega a ser error, o sea, bueno, tenían la ventaja de que nadie les hubiera echado la culpa, claro. Les hubiera protestado, ¿no? Pero vamos, que fueron capaces de hacer cosas como esas, ¿no? Entonces, Marie Curie, a la cual amo, y Pierre Curie y Rutherford, gente increíble, hacían pruebas con la radiactividad con animales y veía que los mataba, los destrozaba. Nunca pasaron eso a los seres humanos. Bueno, murió Marie Curie. Sí, y Pierre Curie murió atropellado, pero porque se cayó, porque tenía los huesos destrozados, se cayó delante de un... Por el radio, ¿no? Por el radio. Pero que no hicieron el paso y eran gente... Porque no podían resistir la tentación de pensar en que esa cosa que ellos habían inventado tan magnífica, que eran como Prometeo, robando la energía de los dioses para ayudar a los humanos, que podía matar también. No podían verlo y no lo vieron. Impresionante, ¿no? Las mejores cabezas tienen esos agujeros negros, ¿no? Decía Aristóteles, hay un rincón de imbecilidad, está en el cerebro del hombre más grande. Debía estar pensando en sí mismo, seguramente. En esta novela, en estos animales difíciles, ya es evidente que se ha desregularizado completamente todo el control sobre la inteligencia artificial, que es uno de los temas de este momento que estamos viviendo, ¿no? Es uno de los grandes debates. Claro. ¿Hasta dónde? El problema, cariño, es que en mi novela está regularizado y en la novela lo desregula. O sea, el problema es que vienen esta gente, ¿no?, ultra, que no se les cae la palabra libertad de la boca, y que la libertad de la que hablan es únicamente la libertad del dinero y la libertad del mercado, y que hay que quitar cualquier tipo de cortapisas a eso, ¿no? Entonces, en la novela van a quitar esas regulaciones. Pero nosotros tenemos un problema mucho peor, es que las regulaciones ni han empezado. O sea, es que no hay nada regulado, es que no se está haciendo nada. Y además es una puta vergüenza, con perdón, porque es que, por ejemplo, la reunión esta que hubo ahora en París, ¿no?, de inteligencia artificial, ha sido tan decepcionante, porque solo han hablado de dinero, nada de regulación. Por supuesto que Europa no se puede quedar atrás en la inteligencia artificial, pero ¿en qué inteligencia artificial? O sea, lo que tiene que hacer Europa es precisamente controlar esa inteligencia, aparte de hacer la investigación, ¿no? En fin, una catástrofe. Este es el peligro de la superinteligencia, que esto ya realmente puede ser la extinción de los seres humanos, ¿no? Porque estamos creando, como digo al principio una cita al principio de la novela, una cita de Nick Bostrom, que es un filósofo danés que trabaja en Oxford y que es especialista en inteligencia artificial, y dice Bostrom: crear una inteligencia superior a la nuestra es un error evolutivo básico. Pues parece bastante cajón, parece cajón. Bueno, entonces estamos creando efectivamente una superinteligencia sin ninguna traba, se está creando ya sola porque se educa ella sola, que va a ser, que dicen los expertos, que puede llegar antes de 50 años y que va a ser infinitamente más inteligente que nosotros y además inhumana. ¿Qué quiere decir inhumana? Literalmente eso, que no va a ser humana y por lo tanto no vamos a tener ni puñetera idea de cómo es, ni de qué es, nada. Vamos a tener la relación con esa inteligencia artificial como las hormigas con nosotros. ¿Pueden las hormigas entender lo que es un ser humano? Pues no pueden, ni concebir lo que es un ser humano. ¿Pueden las hormigas controlar a un ser humano para que no pisotee el hormiguero? Pues ni de coña.
Entonces, nos puede pasar eso. No es que se esté creando un robot maligno, ¿verdad? Con pinta así de esto de Marvel, ¿no? De malo de Marvel, ¿no? Sino que de repente esa superinteligencia que no tenemos ni idea de cómo será ni a qué bola irá, pues diga un día, voy a utilizar estos átomos de carbono para otra cosa. Y los átomos de carbono somos nosotros, ¿no? Entonces, esto lo dice gente, este peligro lo avisa gente muy importante, como por ejemplo Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, que ha sido el último premio Nobel de Física del año pasado y que ha sido uno de los padres de la inteligencia artificial. Él ha sido uno de los desarrolladores de la inteligencia artificial. Y se marchó Geoffrey Hinton, dejó Google en 2023 para poder denunciar la inteligencia artificial como una posible causa de extinción de la humanidad, ¿no? Entonces, si no lo controlamos, es que lo que dice él es que no lo vamos a poder controlar. Entonces, la buena noticia, tranquilidad. La buena noticia es que ese futuro todavía no está hecho y ese futuro lo hacemos hoy y ese futuro lo podemos controlar hoy. Lo que pasa es que hay que empezar a controlarlo ya, hay que empezar a hacer algo. Como eso y como también los neurocientíficos que están clamando porque se proclamen los neuroderechos dentro de la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Y los neuroderechos, que son? Pues eso, 4 puntos. Derecho a que no se metan en tu cabeza sin tú dar el permiso. Derecho a que no te cieguen con un sesgo cognitivo sin tú conocerlo. Este tipo de cosas básicas que la inteligencia artificial nos está haciendo ya y nos va a hacer. ¿Alguien está legislando eso? Nadie. Pues va a ser hora de empezar a exigirlo, ¿no? Bueno, sí, además vemos como en estos últimos meses con la llegada de Trump otra vez al poder, con Elon Musk detrás, siendo una de las mentes principales de ese gobierno, que es Sí. imperial prácticamente, ¿no? Bueno, es feudal. Bueno, imperial. Más que, sí. La tecnología, el desborde de la tecnología también es otra de tus preocupaciones a lo largo de todas estas novelas, ¿no? Cómo la tecnología se ha ido de las manos también. Claro, no, además tienes toda la razón. Me acabo de dar cuenta, que no me había dado cuenta, pero tienes toda la razón, ¿no? Porque primero, en la primera novela está, en la primera y en la segunda está el cambio climático. No, en la primera el cambio climático, en la tercera está el problema de la energía nuclear. Sí, de la nuclear, sí. En la cuarta está, en la tercera otra vez el cambio climático, sí. Y y en esta la inteligencia artificial. Y es curioso porque claro, no me había dado cuenta, no lo he hecho siguiendo lo he hecho evidentemente, ha salido así porque son preocupaciones mías, porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que lo he repetido varias veces y no quisiera repetirme mucho, pero bueno, creo que hoy no lo he dicho, es que pasa una cosa singularísima y espeluznante, y es que el ser humano, bueno, el Homo sapiens lleva 300.000 años en este planeta, que es muy poco comparado con la edad cósmica, ¿no? Pero es muchísimo comparado con esto que os voy a decir, que en los últimos 70 años nos hemos puesto 3 veces en riesgo de extinción, por primera vez en la historia de la humanidad, 3 veces en riesgo de extinción por nuestra mala gestión de la tecnología. La primera por la energía nuclear, por el calentamiento global y por la inteligencia artificial. O sea, fíjate que son los temas que he tratado justamente y qué interesante. Digo que no me había dado cuenta, interesante que no me había dado cuenta, sí. Oye, Rosa, Sí. ahora que has dicho lo de las hormigas, dicen que al final lo que van Es a que no quedar... se oye, Mariví. Ah, Luego que te dicen damos que al final... Luego te damos lo que- un micro. Ah, bueno, y no, así que solo lo van a comentas, quedar hormigas. ¿eh? Vale, bueno, quedarán cucarachas más que hormigas. No, han dicho hormigas. Ah, sí, hormigas, bueno, Uy, más simpáticas, hormigas, mira. sabes tú. Hemos hablado de la ignorancia también, otra de las causas, ¿no?, del desastre. Sí, es que, no, dice en un momento determinado, Yanis dice en un momento determinado, hay ocasiones en las que los pueblos eligen suicidarse por medio de la ignorancia, a través de la ignorancia, ¿no? Escogen esa especial manera de suicidio que es la ignorancia. Y está clarísimo, hay tal cúmulo de conocimientos, la multiplicación del conocimiento es tan rapidísima, tan vertiginosa, da tanto miedo ese avance tecnológico, la gente está realmente tan asustada y tan sin entender nada, que se van hacia la oscuridad. O sea,
se descubrió que la Tierra era redonda en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Pitágoras, y luego un siglo después Eratóstenes midió la Tierra. Y luego en la Edad Oscura medieval se perdió el conocimiento, pero se mantuvo por lo menos en los textos antiguos, en los monasterios. Y ahora en este siglo, en el XXI, es decir, tú hasta en el siglo XX nadie sostenía que la Tierra era plana, nadie. Y de repente en el XXI se ha largado la gente en esta locura. Y además esta gente que está diciendo que la Tierra es plana, no está diciendo solo que la Tierra es plana, están diciendo que las vacunas te meten un chip para hacerte un esclavo. El grupo que no me acuerdo ahora cómo se llaman, Anon, se llama el grupo de Estados Unidos, los extremistas violentos que atacaron el Congreso, pues dicen que la nieve, las grandes nevadas de Pensilvania, no sé qué, que la nieve no es más que un decorado y que es una falsedad y que es un truco que hace el gobierno para mantenerlos en sus casas. Dicen cosas como esa. Entonces es la oscuridad. Es la oscuridad, es el comienzo de la oscuridad. Sí. La ignorancia, lo tecnológico. Me ha llamado mucho la atención que haya periodistas en el siglo XXII. Hombre, claro. Me ha llamado mucho esta atención. Pero por supuesto, había periodistas en todas las bronas, claro, hay. En las pantallas públicas sí, tiene que seguir habiendo periodistas, va a haber periodistas. Mientras exista el ser humano habrá periodistas, y antes pues había, en la Edad Media pues había la gente que iba pues por las plazas contando, ¿no? Contando el periodismo no va a morir nunca. No va a morir, bueno, está bastante mal, pero no. Está bastante mal y además es interesante esto, porque el periodismo está muy ligado con el sistema democrático, ¿no? Tal como lo conocemos el periodismo. Entonces, un sistema democrático fuerte necesita medios de comunicación fuertes. Y yo creo que no es casual que ahora que está la democracia en caída libre en cuanto a legitimidad y credibilidad en el mundo, el periodismo esté también en caída libre en cuanto a poder y a fondos y a todo. O sea que es otro de los síntomas de la oscuridad. Y un Madrid oscuro también. Es muy bonito ese Madrid, imaginar ese Madrid dentro de 100 años, 110 años, ¿no? El retiro existe, por lo menos. Hombre, claro, el retiro existe. Como los periodistas. El retiro existe, pero el retiro sale varias veces en mis libros. El retiro existe, lo que pasa es que la mitad del retiro, parte del retiro es un parque pulmón. Los parques pulmones son árboles artificiales hechos para coger más, hacen la función de los árboles pero potenciada, ¿no? Entonces hacen más intercambio, ¿no? Para limpiar el aire y tal. Entonces parte del retiro es parque pulmón, o sea, árboles artificiales, y parte es el retiro de siempre histórico, que tendrá para entonces 500 años en vez de 400, como ahora. Muy bien, sí. Eso es una tranquilidad. Sí. Y luego las zonas cero, la desigualdad también, ¿no? Esas balsas Sí. de miseria, de pobreza. Eso no es más que puro realismo, ¿no? Porque es que en los mundos de Bruna hay que pagar un impuesto por vivir en una zona con aire limpio. España es una zona con aire limpio, por ejemplo, Madrid desde luego lo es. Entonces, si no tienes dinero para pagar, las sucesivas zonas cada vez son menos limpias y cuesta menos el impuesto, pues entonces tienes que vivir en la mierda, ¿no? En el quinto coño. En las zonas cero, que son verdaderamente de zonas ponzoñosas. Pero eso es lo que está pasando ya. El impuesto no existe, pero los que viven en las zonas venenosas son gente que no puede vivir en otro lado y son gente pobrísima. En África hay 2 cementerios electrónicos bestiales, ilegales los dos, absolutamente gigantescos, a donde van a parar nuestros móviles. Estoy segura de que algún móvil antiguo mío está ahí, por desgracia, sí, para mí, por culpa para todos nosotros y para el sistema ¿no? Bueno, entonces, en esa zona hay ONGs que han ido y han sacado sangre de los niños, de los bebés recién nacidos, y ya hay restos de metales pesados en la sangre de los niños, de los bebés. O sea, pues es el mundo. Lo que te sirve la ciencia ficción es para retratar el mundo tal como es, pero le das un pelín solamente de extrañeza para que nos permite verlo. Porque estamos tan acostumbrados a las desigualdades y al horror del mundo que no lo vemos. Entonces, con la ciencia ficción haces simplemente una pequeña torsión y eso te permite verlo, ¿sabes? O sea, que es maravillosa la capacidad metafórica que tiene la ciencia ficción para hablar del hoy y del ahora y del aquí y de nosotros, es formidable.
y cómo las calles siguen manteniendo los nombres. Sí. La calle Bueno, no todas. Reina Victoria. Sí, Reina Victoria, que es la calle de mi infancia, sí. Claro, Reina Victoria, Cuatro Caminos. Cuatro Caminos Sí, también. sí. Raimundo Fernández Villaverde. Villaverde también. Sí, pero bueno, luego hay otras. Los nuevos ministerios son una zona terrible de drogas y tal, está súper hundido y súper caído aquello. Y luego también toda la zona de Callao y tal es una zona muy mala también. Vallecas es el mejor barrio de Madrid, el más caro y el más lujoso y el más gentrificado. Y sí, bueno, sí. Y Bruna, también me gusta mucho que haya, además de que exista el retiro en el siglo XXII, es que haya Godello. Así hay vino de Godello. Sí, bueno, comparto. Eso también me relaja. Sí, eso también es. No lo voy a ver, pero por lo menos para los que nos sigan. Comparto con Bruna el amor por el vino blanco, esencialmente el Godello, pero vamos, estoy abierta, estamos abiertas a las posibilidades. Pero sí, comparto con ella el amor por el blanco. Entonces, cuando hace recuento, porque no tiene un duro, recuento de lo que tiene y lo poco que le queda, dice, bueno, tengo el bono de agua, he pagado el alquiler y tengo 4 botellas de Godello, ¿no? Lo básico, lo recuenta. Porque Bruna Husky además que es mileurista y tiene que tener mucho cuidado con lo que sí, gasta, no, está fatal de dinero la pobre. Sí, no es mileurista, es gallista. Gallas se llaman, gallas. Sí, las monedas se llaman gallas. Lo maravilloso de crear una novela, un mundo de ciencia ficción, es que tienes que crear realmente un mundo paralelo con todos los detalles. Y tienes que ser un mundo coherente, porque hay un subgénero de la fantasía, que es lo maravilloso. Y a mí no me gusta mucho. Lo maravilloso son esos libros que en la primera página dicen, y entonces en ese día a las ranas les creció pelo. Bueno, ahí ya cualquier cosa puede ser justificada, ¿no? Pues eso, me gusta poco como lectora y no me gusta nada como escritora, porque lo que te gusta es el reto de tener que crear un mundo paralelo, pero que sea absolutamente coherente, exacto, que tenga todas las reglas, ¿no? Y eso es lo que te obliga en la ciencia ficción, claro. Entonces aquí he tenido que inventar absolutamente todo, claro. Cómo se llaman las monedas, si hay papel o no. Si dentro de ahora 80 y tantos años en el ciento va a haber monedas de verdad, o sea, papel, ¿va a haber monedas o va a ser todo electrónico? Y después de mucho pensar, pensé que sí va a haber moneda. ¿Y por qué va a haber moneda? ¿Por qué va a haber cash? Porque siempre se va a necesitar para transacciones oscuras e ilegales. Y entonces, como eso les interesa a todos, al gobierno, a no gobierno, siempre va a haber cash. Sí. Siempre va a haber también rebeldes, ¿no? Sí. Siempre va a haber rebeldía, siempre va a haber villanos, héroes y villanos. Y en estos animales difíciles, ¿quiénes son los héroes? Pues, hombre, los mayores héroes son los míos, es decir, Los buenos. Bruna, Lizar, Janis, que es un amor. Lizar, que es el policía con el que ella tiene, humano, con el que ella mantiene a lo largo de todas las novelas una lucha, amor-odio. Porque Bruna es ese tipo de persona que todos conoceréis, gente que tiene miedo a sus propias emociones porque cree que los sentimientos la debilitan, entonces se acoraza. En el primer libro de Bruna, los libros de Bruna se pueden leer, como digo, uno y no más, pero si los lees todos y en su orden, pues sí que hay un plus, ¿no? Hay un desarrollo y tal. Entonces, en el primer libro era una misántropa terrible, era incapaz, odiaba a todo el mundo, odiaba a los humanos por lo que le habían hecho, odiaba a los otros tecnos porque no quería verse como víctima, se odiaba a sí misma, en fin, no tenía ni un amigo y tal. Y bueno, va aprendiendo, va aprendiendo a soportar el peligro de la vulnerabilidad de los sentimientos, de las emociones y del amor, ¿no? Pero lo que pasa es que como en cambia de cuerpo y tal, es como si estuviera en el juego de la oca y vuelve a empezar en la casilla de salida. Entonces tiene que volver a hacer todo ese recorrido a toda velocidad en esta novela, ¿no? Pero sí. Entonces, con Paul Lizar, que es un inspector de policía humano,
y una mala bestia como ella también, un tiarrón enorme, pues también le pasa, también a Lizar le pasa eso, que también tiene miedo de sus emociones, así que son como dos rayos y durante todas las brunas están que te quiero, que te odio, ¿no? Es una galería de personajes maravillosa. Muchas gracias. Y a mí me encanta, y creo que está muy bien empezar por este, Así. por la cuarta. Puede ser, sí. A mí me parece que es muy interesante, ¿no? Ir completándolo al revés, ¿no? Podría ser, sí, Sí. hay mucha gente, sí, que lo está haciendo. Sí, sí. Y luego son personajes nuevos, ¿no? Que has incluido. Que cada una hay En personajes nuevos. el personaje del periodista, por ejemplo, Es nuevo, Mircea, sí, este sí. es nuevo, ¿no? Sí, sí. Y este es un personaje también muy interesante, muy curioso. Muy ¿no? curioso y con partes oscuras que no, hasta aquí podemos leer. No, claro, no se puede contar muchas cosas porque si no es como ya robarles cosas a los lectores, ¿no? No, claro. Por ejemplo, esta novela tiene un personaje malvado que me chifla y que no voy a decir más. No se puede decir, no se puede decir. Solamente podemos decir, yo creo que para ir terminando, por si acaso, yo creo que alguien querrá preguntarle algo a Rosa, que sabe de todo, o sea, que sin cualquier duda que tengáis, os la va a poder satisfacer. Algo que tenga que ver con la esperanza, ¿no? Me parece que esto sí que es también un leitmotiv de toda la saga, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y además, concretamente en este libro, esencialmente. Yo escribo para perderle el miedo a la muerte y a la oscuridad de la vida, ¿no? Pero fundamentalmente sí a la muerte y tal, darle sentido, ¿no? Al sinsentido de la vida. Y lo he ido consiguiendo, o sea que pero fundamentalmente con todos los libros te ayudan, pero fundamentalmente me han salido 3 libros. O sea, yo he notado que esos 3 libros me han dado realmente algo, ¿no? Entonces, el primero fue Historia del Rey Transparente, que se cumplen ahora 20 años, y que he contado que cuando salió en su momento estuve en un chat del Mundo y entonces un lector me dijo una de las cosas más bonitas que te pueden decir de un libro, me dijo, pues me ha gustado mucho el libro y tal, pero sobre todo lo que me ha gustado de este libro, de Historia del Rey Transparente, es que después de leerlo creo que tengo menos miedo a morir. Y a mí me había pasado al escribirlo verdaderamente, porque es un libro sobre una vida entera y sobre vivirla con plenitud, ¿no? Y ese, luego El peligro de estar cuerda, que también me dio como una especie de vuelo, y el final de este, que de alguna manera, no sé cómo, en esta oscuridad que se cierne y tal, te da como una sensación, una sensación de que pese a todo, la vida es esta fuerza que se empeña en vivir y en brillar, ¿no? Y pese a todo, pues somos además polvo de estrellas, ¿no? Entonces me dio un subidón increíble este libro, así que yo creo que verdaderamente además nos enseña, pues eso, que se puede regular todo esto y que hay que hacerlo. Hay que ponerse las pilas. Hay tiempo todavía. Yo creo que sí, pero no podemos perder mucho, desde luego. Pues muchísimas gracias, Rosa. Nada, es sí, una cariño, maravilla. siempre. Un aplauso.